1. Un saludo cordial desde el área de investigación de la calidad educativa, el cual pertenece al Departamento de Desarrollo Profesional y Humano de Colipro. El departamento genera diversas actividades y proyectos orientados a la investigación, a la acción formativa y divulgación de materiales y recursos para el desarrollo profesional de las personas colegiadas. Hoy estaremos reflexionando sobre las brechas en los procesos educativos que dificultan el aprendizaje durante la pandemia COVID-19. Con datos construidos por parte del programa Estado de la Nación presentados en los informes del Estado de la Educación. Se han establecido líneas de discusión que permiten reflexionar cómo la emergencia nacional provocada por el COVID ha generado brechas en los procesos educativos. Por parte del Colipro, los gestores de innovación y tecnología que nos acompañan son el señor Gonzalo Mesa y la señora Ailín Araya. Por parte de las gestorías académicas, el señor Marcelo Prieto, y del área de investigación de la calidad, el señor Carlos Vargas, y quien les habla, Rocío Ramírez. La dinámica a desarrollar se divide en dos partes. En la primera tendremos un espacio de aproximadamente 45 minutos de exposición de la persona especialista. Durante este tiempo, ustedes pueden plantear sus preguntas de forma escrita, únicamente en el botón de preguntas y respuestas que pueden ver en la parte inferior de sus pantallas. Mis compañeros Ailín Araya y Carlos Vargas estarán recibiendo esas consultas. En la segunda parte se plantearán a la persona especialista para que nos comparta su criterio. Se responderán tantas preguntas como nos permita el tiempo programado. Este webinario está permitiendo la participación de personas colegiadas desde diferentes regiones del país. Esta es una de las grandes ventajas de la implementación de esta herramienta virtual, logrando así una mayor cobertura a nivel nacional. Para el desarrollo de la temática está con nosotros doña Isabel Román Vega. Ella es coordinadora de investigación del programa Estado de la Nación, PEN, en el cual labora desde el año 1996. Es máster en Sociología de la Universidad de Costa Rica y tiene una especialización en Políticas Públicas para el Desarrollo Social del Instituto Nacional de Administración Pública de España. Es autora y coautora de varios libros y artículos de revistas nacionales e internacionales. Ha realizado investigaciones en diferentes temas sociales como género, educación, ambiente, entre otros. Actualmente es la coordinadora general de investigación del informe Estado de la Educación. Además, es profesora catedrática de la Universidad Nacional y consultora de organismos internacionales. Le damos la más cordial bienvenida a doña Isabel, a quien le concedemos la palabra en este momento. Muchas gracias, doña Rocío, a usted y a su equipo por la invitación a participar en este conversatorio y poder compartir con los colegiados y colegiadas del Colegio de Licenciados y Profesores una serie de reflexiones sobre un tema relevante que es el de las brechas que tenemos y que dificultan el aprendizaje en el actual contexto y que colocan el desafío de la equidad en un lugar prioritario. Déjenme compartir con ustedes la presentación para dar inicio. Pues bien, les decía que el tema que nos interesa hoy que conversemos es acerca de las brechas que dificultan el aprendizaje en la pandemia y que colocan el desafío de la equidad educativa en un lugar prioritario. Lo primero que hay que señalar es que el sistema educativo fue, sin lugar a dudas, uno de los primeros afectados por la actual pandemia del COVID-19 y que la suspensión de clases presenciales pues realmente estableció una situación inédita en la historia reciente de la educación en Costa Rica al enviar a sus casas a más de 1.200.000
estudiantes. Y esta situación genera desafíos muy importantes si queremos evitar que se incrementen las brechas de aprendizaje entre la población, especialmente en aquellos estudiantes que provienen de los hogares más vulnerables. Hoy más que nunca nos queda claro, y queda claro para toda la sociedad, la importancia de la educación y de la escuela. Y cuando digo escuela me estoy refiriendo a los centros educativos, escuela, colegio, universidad. La importancia de la escuela como un espacio importante, no solamente para los aprendizajes de nuestros estudiantes, sino también un espacio también importante para su nutrición, para la construcción de relaciones sociales y de convivencia, para la protección y el cuidado, especialmente de situaciones de violencia en los hogares, por ejemplo, y también de violencia en las calles. Pero la escuela, y es una idea que quiero dejar hoy claro, es que la escuela, y en especial la escuela pública, es también un espacio que iguala, un espacio que atenúa la desigualdad social. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque fuera de la escuela la realidad es muy desigual. Y veamos un poco por qué digo esto. Vean ustedes, como todos sabemos, la desigualdad social ha crecido en el país en los últimos 25 años y esto se observa en el índice de Gini, que es el indicador que ustedes ahora pueden observar en la pantalla y que mide el aumento de la concentración del ingreso. Eso es un indicador que va de 0 a 1 conforme la línea se acerca más a 1, lo que nos dice es que somos más desiguales. Y esta tendencia al crecimiento de la desigualdad en Costa Rica hace que hoy nuestro país figure como uno de los países más desiguales de América Latina, una posición pues que no es nada halagüeña, y lo que significa es que tenemos hogares en condiciones muy distintas para hacer frente a esta pandemia. Veamos las diferencias que hoy tenemos entre, por ejemplo, un hogar pobre y un hogar rico, que es lo que ustedes ven acá en pantalla, o un hogar de mayores ingresos. Vean ustedes, según la encuesta nacional de hogares del 2019, el número de hijos en un hogar pobre puede tener 3 o más niños, mientras que en el caso de un hogar rico, el número de niños puede ser menos de 3. Igual, cuando comparamos el ingreso promedio, o sea, el ingreso que recibe por mes un hogar pobre, podemos estar hablando de 250,000 colones o menos, en comparación con un hogar de mayores ingresos, que ese ingreso puede andar alrededor de 1,400,000 colones o más. El ingreso por persona, por ejemplo, en los hogares pobres, es decir, el ingreso que se puede dedicar a cada uno de los miembros de un hogar, en un hogar pobre puede andar en unos 60,000 colones o en un hogar de extrema pobreza de 31,000 colones, o sea, que lo que es la plata que puede dedicarse a cada uno de los miembros de ese hogar, mientras que en el caso de un hogar de mayores ingresos, ese ingreso por persona puede andar alrededor de 500,000 colones para cada uno de esos miembros. En materia de desempleo también, por ejemplo, en los hogares pobres tenemos que el desempleo prácticamente se triplica, puede andar alrededor de un 25%, mientras que en los hogares de mayores ingresos puede andar alrededor del promedio nacional, que es alrededor de un 9%. Bueno, el promedio nacional anda en 15, pero digamos que en estos hogares puede andar en 9, que es mucho menos que el promedio nacional. Igual, una característica importante de los hogares pobres es que en ellos hay mayor jefatura femenina, es decir, tienen como jefa del hogar a una mujer, mientras que en los hogares ricos ese porcentaje es menor. ¿Por qué es importante el tema de la jefatura femenina? Porque bueno, eso significa que en esos hogares
esas madres seguramente tienen que salir a trabajar y no le pueden dar apoyo para darle de comer a sus hijos y no necesariamente entonces van a estar ahí para darle apoyo pedagógico a sus hijos. Otro dato preocupante de esta realidad es que en los hogares pobres, vean ustedes, tienen una importante presencia de menores de 12 años, ¿verdad? Alrededor de un 35%, que es lo que ustedes ven en esta primera barra de este gráfico en anaranjado, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Bueno, que en los hogares pobres tenemos que 1 de cada 3 niños en menores de 12 años en este país vive en hogares pobres. También en estos hogares hay una cantidad importante de jóvenes entre 13 y 17 años. Y señalo estos datos porque tenemos que tener claro que la escuela improvisada en casa está determinada, no es un lugar igual para todos, ¿verdad? Esa escuela improvisada en casa está determinada por una serie por el capital o las condiciones sociales, económicas y culturales de los hogares. Veamos con mayor detalle las brechas que tenemos hoy y por qué decimos que la situación actual es muy preocupante. La primera brecha que quisiera compartir con ustedes es la que tiene que ver con los hogares. Vean ustedes, hoy el 99% de los niños y jóvenes que provienen de hogares de climas educativos bajos y de hogares vulnerables asisten a la educación y que asisten a la educación van a las escuelas y a los colegios públicos. Es decir, la mayoría de estos niños viven en hogares con población adulta que tiene primaria completa o menos. En estos hogares también hay esos padres de familia tienen menos tiempo para dedicar a sus hijos y también menos recursos cognitivos para apoyarlos en lo que tiene que ver con todos los apoyos académicos necesarios para sus aprendizajes. Obviamente, esto es lo que llamamos climas educativos bajos. Estos hogares en estas condiciones donde una mayoría de nuestros niños viven en estos hogares. En estas condiciones y para subsanar esta situación, es fundamental que esta población estudiantil tenga un contacto con los docentes, siendo que todos sabemos que la relación entre docentes y alumnos es una relación clave porque es finalmente la relación que le permite a muchos de estos niños nivelar, ¿verdad? Esas grandes diferencias que de los hogares donde vienen, ¿verdad? Unos de capital educativo alto, otros capital educativo bajo, ¿verdad? Y es el docente el que se encarga de nivelar en la escuela o en el colegio esas diferencias. Pero ¿qué pasa? Bueno, en el actual contexto de pandemia, en el que los docentes también pues están cuidándose en sus casas, el contacto posible entre ellos y los niños y los jóvenes tiene que ser por las vías virtuales, como todos sabemos, y a distancia. Y bueno, aquí surgen otras brechas importantes, y es la segunda brecha de la cual quisiera hablar hoy, que es las brechas que tienen que ver con el acceso a la conectividad, a una buena conectividad. Veamos esta brecha. Cuando nosotros analizamos entre los estudiantes de 5 a 18 años que asisten a la educación, tenemos muchas diferencias, una brecha importante. De esos jóvenes entre 5 a 18 años, los que viven en hogares de altos ingresos, esos que veíamos hace un momento, el 80% de esos niños y jóvenes tienen acceso a una muy buena conectividad a Internet, ¿verdad? Por fibra óptica o cable coaxial, ¿verdad?
Mientras que en el caso de los hogares pobres, ese acceso a una buena conectividad apenas es del 37%. Vean ustedes las diferencias y por eso hablamos de una brecha, ¿verdad? Cuando analizamos en el caso de los hogares más pobres, para muchos de estos estudiantes, la conectividad solo se logra por celular, que es esa línea anaranjada por teléfono, nada más por teléfono, ¿verdad? En el caso de los hogares de los jóvenes más pobres, del primer quintil de ingreso, un 48% accede a Internet solo por celular, y un 10%, que es el 9,6% que ustedes ven ahí abajo en la línea anaranjada, no tiene ninguna conexión. Aunque el celular obviamente es importante, no es pues, el más idóneo para que el docente traslade un conjunto de recursos educativos. En suma, ¿qué es lo que hemos encontrado con los datos de la encuesta de hogares? Que bueno, que hay un total de, escuchen bien, 418,000 niños y jóvenes que hoy no tienen condiciones adecuadas para recibir educación a distancia. Y si lo vemos en el caso de los hogares más pobres, estamos hablando de un total de 186,000 niños y jóvenes pobres que no tienen esas condiciones. Es decir, el piso no está parejo para todos. Los niños que asisten a centros educativos públicos, que son la mayoría, están en franca desventaja con respecto a la población de niños y jóvenes que asisten a la educación privada, que son la minoría, apenas el 7% del total de la matrícula, y que no han visto interrumpido sus lecciones y que desde que se inició la pandemia han seguido recibiendo clases por la vía virtual y en las mejores condiciones de conectividad. Una tercera brecha importante tiene que ver con el tema de los docentes y el acceso a las tecnologías, ¿verdad? Que es otro elemento que complica la virtualización de las clases, ¿verdad? Es esta brecha existente entre el manejo de las tecnologías para la enseñanza por parte de los docentes. Aunque en estudios que nosotros veníamos y hemos realizado con el apoyo del Colipro, en términos del acceso de los docentes a conectividad, a Internet en sus casas, en realidad nosotros hemos encontrado en nuestros estudios que la mayoría tiene acceso a computadora en sus casas, la usa diariamente, tiene Internet, ingresa a Internet por computadora, hay un porcentaje que lo hace por teléfono, pero en general digamos que hay un acceso. Lo que sí hemos encontrado en los estudios es que no necesariamente antes de la pandemia, eso fue un análisis que hicimos antes de la pandemia, muy pocos docentes utilizaban esos recursos que tenían en casa para desarrollar más actividades asociadas con sus labores académicas. Vean, por ejemplo, habíamos encontrado en este estudio que cerca de un 67% no usaba antes de la pandemia la computadora, por ejemplo, para el desarrollo profesional, que es una actividad muy importante para los docentes. Esta situación obviamente ha venido cambiando y ha habido una gran cantidad de docentes que han tenido que involucrarse con el tema del manejo de las tecnologías y están haciendo avances en esta línea, pero lo cierto es que hay prepandemia había una gran brecha entre aquellos docentes que eran los menos que manejaban los recursos virtuales y una gran mayoría que no lo había hecho. Y esto pues obviamente es un tema que también está jugando acá en este contexto y que bueno, es parte de los desafíos que tenemos. Una cuarta brecha tiene que ver con las condiciones al interior del sistema educativo, que también es un tema que el Estado de la Educación ha venido señalando reiteradamente en sus informes, y es que efectivamente tenemos un sistema educativo
desigual, ¿verdad? Y que esas desigualdades tienen que ver con diferencias importantes entre los centros educativos según la modalidad, el horario, el contexto donde estén. No es lo mismo, como todos sabemos, las condiciones de las escuelas indígenas o las escuelas rurales, o el tema de los recursos educativos en términos de infraestructura, cosa que ya sabíamos, ¿verdad? Antes de que nos cayera el tema de la pandemia, y donde efectivamente uno de los grandes elementos importantes de estas brechas es que hay estudiantes y poblaciones especialmente vulnerables, por ejemplo, en la población, los estudiantes de los colegios nocturnos, que como todos sabemos son los estudiantes en más riesgo de exclusión social por las condiciones que tienen, estudiantes que trabajan, que van en la noche y que ciertamente el sistema no los tiene en las mejores condiciones, aunque deberían ser los chineados del sistema, han sido la cenicienta, ¿verdad? Y entonces, por tanto, en estas condiciones también en las que estamos, no es que estas condiciones de vulnerabilidad cambian, sino que más bien se acentúan en el caso de estos estudiantes, como puede ser igual el caso de las poblaciones de los estudiantes en escuelas indígenas, o puede ser el caso de estudiantes con necesidades especiales. En fin, digamos, hay unas vulnerabilidades ahí importantes. En suma, en estas condiciones y en estas brechas que he señalado, si nosotros no actuamos rápido, si no hacemos acciones rápidas, la desigualdad educativa puede ampliarse, puede profundizarse, ¿verdad? Teníamos antes de la pandemia 53,000 jóvenes fuera del sistema educativo y hoy tenemos pues un riesgo inminente de que muchos de sus estudiantes, especialmente aquellos que no han logrado una conexión importante y sustantiva con sus docentes, puedan no regresar a la escuela o el colegio en los próximos años. Y es por eso que entonces decimos que si no actuamos rápido, estas brechas pueden profundizarse. Puede aumentar el fracaso y puede aumentar el distanciamiento de la escuela. Pero ya no por la pandemia, sino por el abandono temprano. Y esto es un tema, sin lugar a dudas, que tiene que preocuparnos y pues debe estar en un lugar prioritario de análisis en esta coyuntura. No debemos olvidar también que estamos con una generación, esta generación es una generación que ha sufrido interrupciones importantes en los 2 últimos años, ¿verdad? El 2018 por el asunto de la huelga, el 2019 también una suspensión por la salida del ministro anterior, y bueno, y en este año esta situación de la pandemia. Y es por eso que el tema que, insisto, es que efectivamente el desafío de la equidad ocupa y debe ocupar un lugar prioritario, ¿verdad? Hoy tenemos más que nunca que cuidar a todos nuestros estudiantes, ciertamente por el tema sanitario, ¿verdad? Pero también es importante que establezcamos prioridades en el tema de los estudiantes más vulnerables, ¿verdad? Por eso cuando el ministerio discute sobre el tema del regreso a clase, por lo menos una de las cosas sobre las cuales desde el Estado de la Educación hemos insistido es que una población prioritaria para el regreso tienen que ser esos estudiantes más vulnerables, los que están totalmente desconectados, ¿verdad? Y que en el paso siguiente pues son los más propensos a abandonar el sistema. Ciertamente vivimos tiempos complejos, ¿verdad? En una situación que no es fácil, ¿verdad? Y que la pandemia pues tiene 2 características. Ciertamente es una amenaza para la salud y obviamente el tema de la salud de nuestros niños, niñas, jóvenes es un tema prioritario, pero también la pandemia es una oportunidad. Y yo quisiera plantearlo así, o sea, es una amenaza, pero también es una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Bueno, para sacudir el status quo, ya nos está sacudiendo, ¿verdad? La pandemia
es como un meteorito que nos cayó y nos sacudió, ¿verdad? Y vino a sacudir nuestras prácticas en nuestro día a día. Y entonces, bueno, también es una oportunidad para generar cambios disruptivos e innovadores con sentido de urgencia. Y creo que en los últimos meses, pues todos hemos estado sometidos a una dinámica que nos ha venido generando esta disrupción y nos ha venido sorprendiendo. ¿Y por qué planteo este tema? Porque quiero ligarlo con una reflexión que a mí me parece muy importante. Vean ustedes, un recién nacido que nace hoy en Costa Rica, que nació hace unas horas ahí, digamos, en el Calderón Guardia o en el San Juan de Dios, tendrá 30 años en el 2050. ¿Cómo será el 2050? Bueno, no tenemos respuestas a estas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo será? ¿Qué es lo que estos niños van a experimentar, ¿verdad? Tenemos algunas ideas de cómo podrá ser generales, de cómo podrá ser ese 2050. Por ejemplo, algunos autores dicen que el futuro se configurará de una receta que tendrá entre varios elementos claves: inteligencia artificial, biotecnología, big data, que ya maneja mucho nuestras vidas, estos algoritmos. Y como dice un autor, Yuval Noah Harari, ese futuro con estas recetas será lo suficiente para cambiar cerebros, cuerpos y mentes, ¿verdad? Lo que sí estamos claros, y eso sí estamos seguros, es que la discontinuidad será la constante en esa ecuación del 2050. Y para eso la pandemia que hoy estamos experimentando es un ejemplo de esa discontinuidad y de esa incertidumbre que marcará la constante de esa ecuación en los próximos años, de la cual será la ecuación en la cual tengan que desempeñarse, en ese mundo van a tener que desempeñarse nuestros niños, niñas y adolescentes. Y claro, aquí la gran pregunta es que hemos de enseñarle a este niño o niña que le ayude a sobrevivir y prosperar en el 2050, incluso en el 2100, donde si le va bien, aún estará vivo. ¿Qué habilidades necesitará para conseguir trabajo y orientarse en el laberinto de la vida? Ante esta situación, y con esto quiero ir finalizando, es claro, y esto nos lo ha dejado claro esta pandemia, no solamente el tema de las brechas que tenemos que prestarle atención para que no se profundicen, sino que también un tema que es fundamental, que es que nos toca repensar la escuela. Nos toca esa escuela que de pre-pandemia ya no va a volver a seguir siendo la misma en los próximos años. Una escuela nueva, tenemos que pensar una escuela nueva que les enseñe a nuestros niños, niñas y adolescentes quizás un elemento que es fundamental y que lo será para los próximos años: mucha flexibilidad mental y grandes reservas de equilibrio emocional para que puedan desprenderse de manera repetida de lo que conocen y sentirse cómodos con lo desconocido. Esto es lo que les toca vivir a estas generaciones que hoy estamos formando, que hoy están naciendo. Y entonces vean ustedes que tenemos que, una escuela que tiene que darles ese equilibrio emocional para que puedan vivir con el cambio permanente, ¿verdad? Y sentirse cómodos con lo desconocido, porque ese va a ser su día a día, ¿verdad? Y esto es un tema muy importante. Y también una escuela, como decía una autora, Darling Hammond, una escuela que que enseñe para la comprensión. ¿Qué significa eso? Bueno, una escuela que les enseñe a pensar, a comprender las ideas de una manera profunda y operar con ellas de modo efectivo. Una escuela que les dé lo que se ha denominado las capacidades de pensamiento complejo, es decir, esas capacidades de indagar, explorar, analizar, expresar sus ideas, trabajar en equipo, resolver problemas, ¿verdad? Que eso es, pues serán capacidades fundamentales
para estas nuevas generaciones que les toca vivir situaciones como las que estamos hoy atravesando. Y desde esta perspectiva, obviamente que no podríamos seguir en esta escuela nueva, seguir cargando a los estudiantes de más y más contenidos. O sea, si nosotros estamos diseñando, no sé, guías de trabajo autónomo, no son para cargarlos y cargarlos y cargarlos de contenidos, ¿verdad? Entonces es como trasladar lo que se hacía en el aula ahora a la casa de montones y montones y montones de contenido, sino que realmente aquí tenemos que hacer una pausa y ponernos a repensar de que hoy tenemos una oportunidad muy importante para desarrollar eso que se ha denominado el aprendizaje significativo, ¿verdad? Esos niños están en sus casas, están en su ambiente, unos con mejores condiciones que otras, ya lo hemos dicho, pero realmente ese contacto docente-alumno tiene que ser una oportunidad cada vez que haya un contacto docente-alumno, no solamente para darle esa estabilidad emocional, que era lo que señalábamos, sino también para que sea una oportunidad de aprendizaje significativo, para invitarlo a explorar, a analizar, a resolver problemas de su entorno cotidiano, ¿verdad? Más que estar ahí cargados y cargados de una serie de contenidos que muchas veces los agobian y no necesariamente están entendiendo la dimensión de... Y entonces aquí el revalorar los objetivos del aprendizaje en esta coyuntura es realmente muy importante. Termino señalando, para concluir, que tenemos varios desafíos importantes. El primero, que me parece fundamental, es universalizar el derecho de todos y todas nuestros niños, niñas y adolescentes a una buena conectividad, porque si efectivamente el tema de la educación a distancia se va a mantener, y eso no lo sabemos, pero va a ser parte importante, un componente fundamental en el futuro, combinado con la presencialidad. Vamos a tener que resolver como país de una vez por todas el derecho a la universalización del acceso a una buena conectividad en los hogares y en los centros educativos. Tenemos un segundo desafío que era este que les señalaba, de realmente generar nuevas y mejores relaciones entre los docentes y los alumnos, ¿verdad? Relaciones de mayor calidad. Tenemos el desafío de generar acciones afirmativas para los estudiantes más vulnerables, porque ninguno se nos puede quedar atrás. Y en esto tenemos que realmente pensar todos, el sistema educativo, la sociedad costarricense, cómo generamos ese conjunto de acciones afirmativas para estos estudiantes, cómo hacemos para llegarles a esos que están totalmente desconectados de la escuela y del colegio, a los cuales no les hemos podido llegar y que el ministerio señalaba recientemente que era una cantidad importante en lo que ellos han venido contabilizando. Y finalmente, lo que les señalaba, reinventar la escuela que conocimos por otra muchísimo más flexible, muchísimo más interesante y de mayor calidad. Muchas gracias. Yo lo dejaré acá para que podamos conversar y dar pie al intercambio. Muchas gracias, doña Isabel, por su presentación. La información compartida nos proporciona datos relevantes sobre la situación país, la composición familiar y el contexto de aula. Nos vislumbra también sobre el panorama real en términos de la conectividad, el manejo tecnológico, así como las condiciones institucionales. Nos amplía la perspectiva en cuanto a las amenazas y repercusiones a nuestro sistema educativo. Finalmente, nos plantea los desafíos a todos estos planteamientos y a reconocer las responsabilidades que cada uno desde nuestra posición tenemos. En este momento vamos a dar inicio a la segunda parte de la actividad que, como ya se anunció, es el espacio de preguntas por parte de las personas que nos acompañan. En este sentido, me permito hacer el primer planteamiento. Dice, ¿cuál es el peso que tiene la ubicación, la zona rural o urbana, en las brechas generadas por el COVID? Sí, esta es una pregunta muy importante, realmente importante, porque ya sabíamos antes de la pandemia que
muchas de nuestras escuelas rurales, las escuelas unidocentes, las escuelas indígenas, las escuelas más alejadas, son las escuelas que no están en las mejores condiciones, ¿verdad? No solamente en materia de infraestructura, sino también en materia de conectividad, ¿verdad? Y en términos, obviamente, de la disponibilidad de docentes para apoyar a esos estudiantes. Y obviamente que en estas condiciones, esas forman parte de esas poblaciones vulnerables que deben estar en el primer orden de prioridad de atención por parte del ministerio en esta coyuntura, junto con los estudiantes pues, más pobres del gran área metropolitana. Muchas gracias, doña Isabel. Les recordamos a todas las personas que nos acompañan que en el botón que está en la parte inferior de preguntas y respuestas pueden hacer sus planteamientos. Continuando, dice, hemos identificado que la educación virtual y la educación a distancia es parte de nuestra realidad. ¿Cree usted entonces que a través de las brechas identificadas, la educación a distancia sea la clave para seguir con nuestra labor a raíz de la pandemia? Sin lugar a dudas, el tema de la educación a distancia, bueno, pues surge como una necesidad para no romper el vínculo entre el docente y los alumnos, ¿verdad? Que es finalmente el sentido principal del sistema educativo y nosotros lo hemos, ese es el corazón de nuestra razón de ser, esa relación. Pero sin lugar a duda, la educación a distancia, pues que hemos tenido, no es la educación virtual, ¿verdad? La educación virtual tiene un conjunto de condiciones respecto a las cuales estamos todavía muy lejos en términos de las estrategias didácticas, el material, ¿verdad? Y ahora lo que estamos tratando es de resolver rápidamente cómo no romper ese vínculo con los estudiantes, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas no resuelve. Por eso el tema de la presencialidad, en cuanto sea posible, es muy importante, especialmente para estos niños y jóvenes que hoy están totalmente desconectados y que no han logrado establecer de una manera constante, sistemática con sus docentes esa relación. Muchas gracias. Damos continuidad a la siguiente pregunta. Dice, dentro de las modalidades implementadas por el MEP dentro de la emergencia provocada por el COVID, hay diversos protagonistas. La población estudiantil y la familia son parte de estos. ¿Cuánto pesa el éxito o el aumento de las brechas en los procesos educativos que se están llevando actualmente? Como lo planteaba, y creo y quiero que esto quede muy claro, las condiciones en las casas son muy desiguales, ¿verdad? Y nosotros no podemos esperar que en estos hogares pobres y vulnerables de climas educativos bajos, nuestros niños, donde hay 2, 3 niños o más, esas familias vayan a ser el apoyo que sustituye, digamos, al docente, ¿verdad? No lo es. Esos hogares están en operación frijoles, para plantearlo claramente. Están sin empleo en su mayoría, están resolviendo el tema de la alimentación, ¿verdad? Y no necesariamente están ahí para estar dándole apoyo pedagógico. Digamos, tienen los recursos cognitivos necesarios para apoyar a sus niños. Entonces, aquí lo que tenemos que tener claro es que por eso es que el equilibrio de lo que se le mande a la casa a los niños tiene que ser muy importante. Nosotros no podemos cargar a esos niños, a los que están recibiendo materiales, de montones de contenidos por todo lado, ¿verdad? Todos los docentes mandándoles un montón de materiales que tienen que hacer, sino tratar de hacer un equilibrio. O sea, no debemos de perder de vista que esos niños, si nosotros mandamos una serie de materiales, los papás no necesariamente les van a poder explicar, ¿verdad? Los vamos a estresar, doblemente estresados, ¿verdad? Sino que realmente aquí el gran salto que tenemos que dar es el tema de la mediación pedagógica. Nosotros no podemos entrar en un activismo pedagógico, por un activismo por el activismo de mandar y mandar y mandar y mandar contenidos sin ton ni son, ¿verdad?
sino que realmente tener muy claro el objetivo pedagógico y la estrategia que estoy utilizando, ¿verdad? Eso me parece que es fundamental porque ciertamente si partimos de que es las familias las que van a resolver el tema, estamos partiendo de una premisa falsa. Gracias, damos continuidad con la siguiente consulta. Dice, ¿se han valorado las brechas que se generan en los diversos niveles educativos, preescolar, primaria, secundaria, técnico, diurno y las diversas modalidades de EPJA? Bueno, en realidad, digamos, a este punto, la información que tenemos es más la situación que teníamos prepandemia, ¿verdad? Hemos estado, empezamos a desarrollar en el marco del Estado de la Educación una serie de consultas y estamos haciendo una serie de consultas a los docentes. Esperamos profundizarlos para preguntarles, digamos, de primera mano cómo están sintiendo la situación en los distintos niveles. Obviamente también el apoyo del ministerio, cómo lo están sintiendo, porque también el tema para los docentes tampoco ha sido una situación fácil, ¿verdad? Y también aquí, pues, hay demandas, ya sabíamos que tenemos un sistema muy demandante en muchas cosas, ¿verdad? En general se ha hecho un esfuerzo por enfrentar la situación, pero también las situaciones de recargo ahí están presentes. Y por eso es que, bueno, la idea es desarrollar investigaciones y las estamos haciendo. Esperamos recibir apoyo de los docentes, de los directores, de las autoridades gubernamentales para las consultas que estamos haciendo. Pero ya sabíamos, prepandemia, que hay niveles especialmente sensibles, ¿verdad? Obviamente el tema del preescolar, que es la base, donde se sientan las bases para el éxito futuro del sistema, es un tema importante, ¿verdad? Primer grado, donde se aprende, primero y segundo grado es fundamental porque se están sentando las bases de aprender a leer. Obviamente los años de transiciones, sexto grado, séptimo año, y por supuesto los jóvenes que están en quinto año y van para la universidad, pues son los, digamos, los más afectados en la coyuntura. Y por eso es que es muy importante desarrollar estrategias de atención diferenciadas para cada caso, ¿verdad? O sea, cómo vamos a enfrentar el tema de preescolar, cómo vamos a enfrentar el tema de los jóvenes que están saliendo, cómo vamos a enfrentar el tema de las poblaciones que reciben atención y educación especial, los niños con necesidades especiales, autistas, con necesidades especiales que están guindando. O sea, ahí hay un tema, ¿verdad? O sea, realmente son muchos los desafíos y lo que hoy sabemos es que las desigualdades que ya teníamos hoy nos pesan más que nunca. Continuamos. Otro de los planteamientos que nos hacen dice, ¿considera usted que se debe reformular la malla curricular en los procesos educativos para disminuir las brechas tras lo que se está viviendo en la emergencia COVID? Excelente pregunta. Realmente todas han estado excelentes. Los felicito porque realmente la calidad del intercambio es muy buena. Excelente pregunta. O sea, en esta escuela nueva vamos a tener que reinventarnos, ¿verdad? Y yo creo que hacia adelante vamos a tener que ponernos creativos y muy, muy creativos. Vean ustedes qué interesante. Por algunas experiencias que hemos estado escuchando de algunos docentes, bueno, hay de todo, ¿verdad? Hay docentes que actúan solos, ¿verdad? Tratan de resolver solos y entonces tenemos situaciones de colegios, escuelas donde todos los docentes al mismo tiempo mandan materiales a los estudiantes y eso recarga mucho, ¿verdad? Porque de repente, en el caso de los colegios es, no sé, 12 o 13 o 14 docentes mandando material a un estudiante al mismo tiempo. Obviamente que esos jóvenes están estresados, pero también hay experiencias, ven qué interesante, de profesores en el área de ciencias, biología, matemática, química, que se ponen de acuerdo y organizan qué es el material que mandan. Y entonces ven ustedes qué interesante, de repente descubrimos que el tema de las STEM, o sea, de las ciencias, puede ser una sola área, ¿verdad? De trabajo compartido entre estos docentes y que hacia adelante, ¿por qué vamos a tener que mantener los cajones divididos de química,
eh, eh, física, biología, y por qué no hacemos realmente un trabajo distinto de organizar el currículum de una manera integrada y empezar a trabajar como lo hacen en países como Finlandia, que tienen un área de ciencias, y ahí están todas las ciencias, un área de comunicación, que está todo lo que tiene que ver con los lenguajes, el español, la comprensión lectora, en fin, ahí es parte, creo, de las discusiones que hacia adelante vamos a tener que dar como país y de los saltos que vamos a tener que dar para no volver a la escuela del siglo pasado, que era la escuela memorística, que se preocupaba por cargar y cargar de contenidos y no preocuparse por el tema de la comprensión y de las capacidades complejas del pensamiento. Doña Isabel, nos hacen el planteamiento de que si usted considera que existen brechas entre la población docente. Sin duda, las hay, ¿verdad? Las hay. Prepandemia teníamos docentes que venían recibiendo, digamos, más capacitación, digamos, no más capacitación, sino que se venían involucrando, por ejemplo, más en el tema de las tecnologías, pero eran la minoría. Una gran mayoría no lo hacía. Y obviamente que, pues, en muchos colegios, esos docentes que estaban más integrados a las tecnologías, pues han logrado apoyar a sus compañeros y eso ha sido muy lindo, ¿verdad? A sus directores y eso ha sido muy, muy bueno, pero obviamente que hacia adelante lo que necesitamos es que todos tengan capacidades digitales sostenidas y uniformes, porque el tema de la tecnología llegó para quedarse, ¿verdad? Y todos estamos descubriendo ventajas que nos ofrece y tenemos que aprovecharlas. Pero también los estudios que desde el Estado de la Educación, distintos estudios, ya nos decían que habían, digamos, el cuerpo docente no es un cuerpo homogéneo, ¿verdad? Hay diferencias en las actitudes, en la capacitación, en las calidades, ¿verdad? Y esas diferencias están pesando hoy, ¿verdad? Hay docentes muy preocupados por conectarse con sus estudiantes y hacen la doble maratón. Otros no necesariamente están digamos, tan metidos en la tecnología, les cuesta más, y hay otros que posiblemente no estén tan conectados. En fin, ya los estudios anteriores nos decían que el cuerpo docente es muy heterogéneo y por eso es que también desde el punto de vista de los docentes necesitamos estrategias de atención diferenciadas. O sea, como decimos nosotros, trajes a la medida, ¿verdad? Bueno, aquellos docentes que están ya más conectados, pues buenísimo, hay que seguirlos apoyando, otros menos, y así identificar esos distintos segmentos. Yo creo que cada director de centro educativo sabe de la heterogeneidad de su cuerpo docente y tiene que, pues, realmente desarrollar esas estrategias de atención diferenciadas para que tampoco ninguno se quede atrás, porque aquí ni ningún estudiante se puede quedar atrás, ni ningún docente, porque los dos son fundamentales, son la razón de ser del sistema educativo. Continuamos con la siguiente consulta. Dice, ¿cómo valorar el papel de la población docente, directiva y supervisora frente a la emergencia COVID? Bueno, eso es un tema muy importante, realmente muy importante. Es un tema sobre el cual también desde el Estado de la Educación que queremos abordar, porque vean ustedes, ya sabíamos desde el tema antes de la pandemia, que el tema de el liderazgo es un tema fundamental, ¿verdad? Y no digo el liderazgo administrativo, digo el liderazgo pedagógico. Este es un tema que hoy más que nunca nos ha dejado claro que nuestros centros educativos necesitan, ante todo, líderes pedagógicos, ¿verdad? Que realmente sepan darle acompañamiento a sus docentes y a sus estudiantes antes que líderes administrativos. Las dos cosas son importantísimas, pero hoy queda más que nunca claro que este tema del liderazgo pedagógico y el apoyo que los directores y los supervisores tengan que dar a sus docentes
tiene que ser por ahí. Y bueno, obviamente, eso es un tema que vamos a tener que hacia adelante fortalecer mucho. Y para ello, obviamente, pues este segmento tan importante de nuestro sistema educativo, pues requerirá también apoyos en esa línea por parte del ministerio y todos los entes interesados en mejorar la calidad de nuestro sistema educativo. Otra de las personas que nos acompaña nos hace el siguiente planteamiento. Ante los estudios realizados, ¿qué recomienda para los proyectos de educación nocturna? Pues estamos ante una gran deserción de esta población. Sí, esta es una emergencia nacional. Sin lugar a dudas, estoy totalmente de acuerdo. Nuestros jóvenes de los colegios nocturnos ya eran de por sí la población más vulnerable. Y además vean ustedes que en este contexto son doblemente afectados, porque muchos de estos muchachos que trabajaban en restaurantes, en comercios, han perdido sus trabajos, ¿verdad? Son muchachos y jóvenes adultos que han perdido su trabajo, pero también han perdido su contacto con el centro, con la educación, con el sistema educativo. Y si ustedes me preguntan, eh, es una población prioritaria. Si tenemos que restablecer la atención y el vínculo y la presencialidad, tenemos que empezar con estos estudiantes y obviamente con los más pobres, porque efectivamente al paso siguiente los vamos a perder y ahí sí que realmente estaríamos al frente de una nueva generación perdida. ¿Considera usted que esta es la emergencia COVID? Bueno, que la emergencia COVID ha sido de mayor impacto en función de otras crisis económicas y sociales que ha tenido el país. Bueno, ¿cuál ha sido como la situación más difícil en la historia reciente, la historia reciente de la educación en Costa Rica? De cuando se nos cayó la inversión en educación en los años 80, ¿verdad? Eso es quizá el acontecimiento más serio que tuvimos en la historia de nuestro país y que en esa coyuntura de crisis económica de una generación completa no llegó a los colegios y como todos lo hemos discutido en muchos espacios, nos tomó 20 años recuperarnos de esa pérdida de esas generaciones, que son las generaciones que hoy están siendo padres de niños que hoy están en sus casas y son esos padres que no le pueden dar apoyo a sus hijos porque no terminaron el colegio, tienen secundaria incompleta o menos, y quizás esa sea, digamos, desde mi punto de vista, uno de los acontecimientos más serios de nuestra historia reciente y obviamente la situación que hoy estamos viviendo, el segundo acontecimiento reciente importante e inédito. Por eso empecé señalando eso. ¿Cómo vislumbra el ingreso para el año 2021? ¿Considera que habrá menos matrícula, nivel de desigualdad entre estudiantes, entre otros? Bueno, obviamente no podemos sacar la bola de cristal y tampoco adelantarnos a los acontecimientos, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas, si nosotros no hacemos acciones urgentes hoy, o sea, no en el 2021, hoy, para realmente cerrar esas brechas, ¿verdad? Y eso es una responsabilidad de cada uno, de todos los que estamos involucrados en el tema de la educación, el actuar es hoy, ¿verdad? Y obviamente, pues, eh, tenemos que esperar las indicaciones del Ministerio de Salud. Pero vean ustedes, por ejemplo, un país como Uruguay, que es un país como Costa Rica, pequeño, de 3 millones de habitantes, eh, con una trayectoria como la nuestra, o con un sistema mayoritariamente público, de hoy por hoy, y que ha hecho un manejo extraordinario de la pandemia, muy similar a lo que Costa Rica ha hecho. Hoy en Uruguay me contaba un colega
uruguayo, el 75% del sistema educativo uruguayo ya está funcionando de nuevo. Y en el caso de Uruguay, ellos habían resuelto mucho el tema del acceso a la tecnología, o sea que para ellos la interrupción con la pandemia no fue tan caótica como en el caso nuestro, pero ya está funcionando el 75% del sistema educativo uruguayo, o sea, ya están en las aulas con todas las medidas del caso, obviamente. Pero vean ustedes que, digamos, por eso insisto, el actuar es hoy, ¿verdad? Todo lo que podamos hacer hoy para cerrar estas brechas, pues hay que hacerlo. De la mano con la pregunta anterior, nos indican cómo puede ser la estrategia más adecuada para el regreso a las aulas. Bueno, eso es un tema sobre el cual el ministerio está trabajando y creo que está haciendo un trabajo bastante serio, ¿verdad? Bastante concienzudo y además un elemento que a mí me ha parecido fundamental, o por lo menos en las mesas en las cuales he sido invitada a participar por parte de la señora ministra. Una de las cosas que más me ha tranquilizado y me ha llamado la atención es el trabajo fuerte que se está haciendo de enlace entre el sector salud y el sector educativo. O sea, en todas esas reuniones realmente hay presencia del Ministerio de Salud, de la OMS, y realmente pues creo que se está recibiendo la mejor asesoría. Creo que el ingreso paulatino, especialmente con las poblaciones más vulnerables, eh, son temas a considerar como criterios en este momento, ¿verdad? Y bueno, si es obligatorio o voluntario, son partes de las discusiones, pero evidentemente yo creo que sí se está haciendo un trabajo serio y bueno, tenemos todos que esperar. Doña Isabel, nos compartías otras experiencias internacionales. A raíz de eso nos preguntan cómo valorar las decisiones en los procesos educativos costarricenses frente a otras regiones cercanas, como otros países centroamericanos. Sin lugar a dudas, el manejo que Costa Rica ha hecho de la pandemia ha sido eh, eh, bastante bueno y bastante diferente al resto de los países de la región, ¿verdad? Eh, y obviamente que ahí estamos en un escenario muy distinto, ¿verdad? Eh, pero yo creo que tenemos que compararnos con los que tenemos que compararnos más cercanos a nosotros. Por eso citaba el caso uruguayo, ¿verdad? Que es como un país con las características muy similares a Costa Rica. Eh, Otras experiencias importantes, bueno, pero obviamente eso ya es en los países más desarrollados. Por ejemplo, en el caso no Finlandia, sino de Alemania, por ejemplo, que tienen muchas poblaciones vulnerables, ¿verdad? Estoy pensando en los migrantes. Se han desarrollado estrategias bien interesantes. Por ejemplo, un aspecto que me llamó mucho la atención es que en el caso de países como Alemania, cuando regresaron los estudiantes, se les hicieron evaluaciones formativas, o sea, no para ponerles notas, sino para tratar de medir, para establecer una línea base de cómo estaban en términos de cuánto los había afectado todos estos meses y cuál era el punto de partida para empezar a diseñar las estrategias de, de reforzamiento de los contenidos perdidos, de las habilidades no desarrolladas, y eso me parece un elemento importante a considerar, ¿verdad? Pero bueno, en fin, digamos, aquí lo que quiero decir es que hay tanto medidas de orden sanitario como medidas de orden curricular, y las dos son importantísimas, ¿verdad? Van de la mano, y ahí el tema es decir, bueno, cuáles son las prioridades y los sectores eh, respecto a los cuales un año de desconexión puede significar no regresar más al sistema educativo. Entonces, bueno, ahí es donde pesa el tema de las prioridades. Nos consultan, ¿se debería de valorar una estructura educativa descentralizada? Bueno, no sé eh, eh, cuál es el alcance, digamos, de la pregunta en términos de qué se llama descentralización, ¿verdad? Nosotros creo que hay que, digamos, empezar a dotar ciertamente a los centros educativos de mayores capacidades
¿verdad? Para avanzar hacia un esquema de ese tipo, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas, creo que en esta coyuntura también nos ha dejado claro que de la importancia de la toma de decisiones y de darle más poder y capacidades de tomar decisiones a los directores en los centros educativos, a los directores regionales, ¿verdad? Que al final son los que conocen el terreno y las particularidades de sus contextos, ¿verdad? Sin lugar a dudas, eso es un tema que en el paso siguiente también vamos a tener que discutir, ¿verdad? Aquí el tema es que hay centros educativos con más y mejores condiciones, ¿verdad? Y también hay localidades de localidades. Por ejemplo, hay centros educativos que reciben más apoyo de algunos municipios, otros no. Entonces, realmente ahí todavía es como un tema, hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Pero ciertamente el tema de darle más eh, capacidades a los directores para tomar decisiones sobre los docentes que tienen, los que no quieren tener, son temas importantes que en el paso siguiente pues también habrá que conversar. En relación con el papel de las universidades públicas y privadas, ¿cree usted o cuál cree usted más bien que sería el papel de las universidades ante este cambio y ante la nueva escuela? Pues el gran desafío de las universidades es la preparación de los docentes del futuro, ¿verdad? Que van a ser que van a tener que ser docentes de altísima calidad para efectivamente poder de manejo de las tecnologías, pero sobre todo un docente que realmente tenga un manejo de su especialidad y de las estrategias de mediación pedagógicas propias de su especialidad, ¿verdad? Yo creo que ya los docentes más generalistas, pues es un tema que tenemos que avanzar. Yo creo que el tema de las estrategias didácticas específicas de las materias es un tema importante, pero sobre todo, si ustedes me preguntan, las universidades hacia futuro tienen que realmente dar un salto cualitativo para formar ante todo un docente investigador. Vean ustedes que quizás lo más claro que nos ha dejado esta pandemia en estos meses es que nuestros docentes han tenido que convertirse en investigadores, ¿verdad? Cómo aprender a usar la tecnología, cómo idear ciertas estrategias para llegarle a los estudiantes. Bueno, eso es un docente investigador, un docente que día a día está investigando cómo mejorar su práctica. Y me parece que ese enfoque de docente investigador es un elemento sobre el cual las universidades van a tener que trabajar fuerte en el futuro. ¿Considera que aumentarán las brechas entre la educación privada frente a la educación pública tras la emergencia del COVID? Bueno, si por la víspera se saca el día, ya tenemos una brecha importante que se ha ampliado, sin lugar a dudas. Okay. Otro de los planteamientos que tenemos por acá dice, ¿considera usted que regresar a la presencialidad es la opción más acertada para disminuir las brechas en la educación costarricense? Bueno, para ciertas poblaciones es clave, ¿verdad? Para ciertas poblaciones es clave, pero obviamente pues es un tema que va a estar sujeto a las condiciones en las que se desarrolle el fenómeno, ¿verdad? Pero no me cabe la menor duda que para algunas poblaciones vulnerables es un tema muy importante que hay que valorar. Gracias, tenemos por acá, dice, está claro que no debemos replicar la clase presencial cuando utilizamos los recursos tecnológicos. ¿Qué recomendaría a los docentes y o administrativos para evitar este fenómeno? Doña Rocío, es que no le escuché bien la pregunta, tal vez si me la repite. Claro, dice, está claro que no debemos replicar la clase presencial cuando utilizamos los recursos tecnológicos. ¿Qué recomendaría a los docentes
y o administrativos para evitar este fenómeno. Sí, eso es un tema muy importante porque realmente replicar lo que hacíamos antes y volverlo a repetir ahora, yo creo que ahí el tema es realmente ponernos en la situación en la que están los estudiantes y, y realmente adecuar las estrategias de mediación pedagógica a esa situación. O sea, ¿qué ejercicios podemos poner a hacer a los estudiantes que estén en capacidad de ellos de hacerlo eh, desde su contexto y que logre un objetivo de aprendizaje? Digamos, vean ustedes que aquí, en esta coyuntura, la cantidad no es lo importante, sino la calidad. Y siempre pongo el ejemplo de un docente japonés que puede durar 6 meses trabajando con sus estudiantes un problema de matemáticas para ver distintas formas de solucionarlo. Bueno, esa es una educación que apuesta a la profundidad y no a la cantidad. Yo creo que en este caso, creo que ahí también es como una buena oportunidad para que docentes se junten y reflexionen sobre esas estrategias de mediación pedagógica. O sea, a veces de repente pensamos que una guía nos va a resolver el tema, una guía que es como un machote que se aplica indistintamente a todos los estudiantes. No, no, es el tema de decir, bueno, ¿cuál es el objetivo pedagógico que estoy buscando con esto? ¿Cuál es la habilidad que quiero fortalecer? ¿Verdad? Y entonces, ¿cuál es en las condiciones en las que estamos y en las que se puede, cómo puedo potenciar esa habilidad? Vean ustedes, por ejemplo, el tema de la lectura. Eh, Hoy, sin lugar a dudas, de lo que están más cerca, las familias están juntas, ¿verdad? Eh, y el tema de la lectura, de leer cuentos, de comprender, de sacar el argumento principal, la historia principal, de poner a los abuelos a contar historias, a los padres a contar historias, puede ser muchísimo más valioso que un montón de tarea de contenidos, ¿verdad? Que el chico está estresado y que realmente se siente a comprender o a escuchar una historia que su papá tenga que contarle, que saque la idea principal de esa historia. Es decir, enseñar para la comprensión. Y ese es el tema del cual tenemos que tal vez como desacelerar y ponernos a pensar, decir, bueno, ¿cuál es el acto, esta mediación de calidad que quiero darle? ¿Cómo ideo esa mediación? De tal manera que al final del día el niño se sienta que hizo algo en el cual realmente aprendió algo significativo. Y eso yo creo que debería ser como el día a día que todos los docentes deberíamos pues ponernos. Y estoy hablando de los docentes de la escuela y los colegios, pero también los docentes universitarios, sin lugar a dudas. Gracias, doña Isabel. Por acá nos solicitan la posibilidad de hacer un resumen indicando cuáles son las brechas que afectan directamente a la población docente. Sí, tal vez la brecha más importante que tenemos es la brecha en el manejo de la tecnología, ¿verdad? Esa es la brecha, digamos, sobre la cual hoy pues hay un tema importante que está afectando porque afecta el tema de la posibilidad del contacto con los estudiantes, ¿verdad? Y esa brecha hay que cerrarla. En los próximos años, pues la verdad es que lo que necesitamos es tener docentes con habilidades digitales generalizadas y pues obviamente que en eso pues lo que se viene es un trabajo importante de desarrollo profesional en esta línea, pero obviamente es un tema ahí importante. Y bueno, y obviamente pues no todos los docentes, como todos los hogares costarricenses, también tienen buena conectividad, ¿verdad? Como ocurría en los centros educativos, no todos tenían buena conectividad, la mayoría no tenía buena conectividad. Entonces, la posibilidad de desarrollar y de bajar recursos pedagógicos con una mala conectividad pues obviamente es un desafío, es un tema que afecta, ¿verdad? Esos docentes que tienen muy buena conectividad y otros que no la tienen, ¿verdad? No están exentos los docentes de esta brecha, que es una brecha no solamente que afecta a los estudiantes, también afecta a los docentes.
Tenemos otro planteamiento. Dice, ¿cuáles son las principales oportunidades y retos que la emergencia del COVID ha generado en la población docente, autoridades educativas, población estudiantil para mejorar los procesos educativos? Sí, bueno, yo señalaba por eso el tema de los desafíos. Yo creo que el tema de los desafíos es cómo reinventar esta relación docente-alumnos con una mejor mediación pedagógica y realmente creo que ese es el gran desafío, ¿verdad? Cómo mejoramos esa relación docente-alumno en este contexto, de tal manera que el vínculo, lejos de debilitarse, se fortalezca y donde realmente la interacción sea una interacción de calidad y no de cantidad. Digamos, ambas son importantes, pero obviamente un docente que logra establecer una relación con sus estudiantes, que sus estudiantes lo sienten como un referente en este contexto, que puede localizarlo, que puede plantearle cómo se siente, que puede plantear con tranquilidad sus dudas, cómo se está sintiendo, en qué siente que sus padres no lo están apoyando. En fin, ese referente, esa mejora de esa relación docente-alumno es quizás el desafío más importante. Y esto no lo va a resolver un machote repartido por todo lado, o sea, no, o sea, lo que va a resolverlo es realmente si el docente tiene claro los objetivos pedagógicos que en esta coyuntura, vinculado a los programas de estudio, puede desarrollar y puede mantener. Gracias. Dentro del contexto nacional, la deserción estudiantil venía disminuyendo, se venía aumentando la cobertura de los diversos niveles, entre otros avances que el sistema educativo ha tenido en los últimos años. Con la emergencia COVID, ¿considera que habrá un retroceso en estos avances? Bueno, vamos a tener que ver las cifras, ¿verdad? Eh, pero obviamente, pues tener claro cuál es esa población que está desconectada hoy totalmente, y me parece que pues el ministerio está tratando de hacer un esfuerzo en esa línea, va a ser muy importante para tratar de redimensionar por dónde puede venir el impacto en este sentido. Pero de que, vamos a ver, yo creo que aquí hay un tema muy importante. Creo que esta pandemia nos puede, si no actuamos con rapidez, volvernos, o sea, generar retrocesos en áreas en donde habíamos avanzado, que era fundamentalmente el tema del acceso y la permanencia. Aun cuando teníamos todavía sectores importantes fuera del sistema, ciertamente aquí podemos tener un retroceso de acceso que son los mínimos, ¿verdad? Y yo creo que no nos podemos permitir tener retrocesos en los mínimos que ya habíamos adquirido. Bueno, agradecemos por todas las consultas planteadas. Por una cuestión de tiempo no podremos plantear más, pero de igual forma, muchas gracias. Nos permitimos informarles que la presentación se compartirá con aquellas personas que llenen la evaluación del webinario. La evaluación les llegará mañana en la tarde por correo electrónico. A manera de cierre, agradecemos la participación de todas las personas colegiadas que nos acompañaron a este conversatorio. Esperamos que los datos aquí tratados les haya sido de utilidad y retroalimentado la perspectiva de la situación actual de la educación ante la situación de la pandemia. De igual forma, agradecemos a doña Isabel por compartirnos esta información, por atender todas las consultas dirigidas por parte de las personas colegiadas. Y ahora quisiéramos solicitarle nos brinde unas palabras de cierre. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los compañeros del Colipro por abrir este espacio, pero sobre todo muchas gracias realmente a todos los compañeros y compañeras docentes que sacaron este rato para pues compartir y abrir este espacio de diálogo. Ciertamente, este tipo de espacios de calidad, los que necesitamos fortalecer hoy y en el futuro. Si este sistema educativo tuviera más espacios pausados para hacer una reflexión sobre nuestra práctica cotidiana y los desafíos que tenemos con o sin pandemia, realmente estaríamos dando saltos cualitativos. Gracias a todos. Reiteramos el agradecimiento a todas y todas por acompañarnos en este webinario. Los esperamos en próximas actividades. Saludos cordiales.